27. Consideren los lirios. Aquí el Señor es el que habla. Le dice, consideren los lirios como crecen. No trabajan ni hilan. Mas les digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a ustedes, hombres de poca fe? Ustedes pues no se preocupen por lo que han de comer ni por lo que han de beber, ni estén en ansiosa inquietud, no estén afanados por aquellas cosas. Aquí, ¿de qué está hablando el Señor en esta porción? En Lucas 12, del 27 al 29. ¿Quién me puede decir? No todos a la vez. Un voluntario. A ver, ¿de qué está hablando aquí el Señor? ¿Está hablando de los lirios? ¿Está hablando de la naturaleza, de un campo, de un jardín? ¿De qué está hablando el Señor? A ver, Elsie. Está hablando acerca de las cosas que a la gente común y corriente le están preocupando. Sí, pero ese no es el enfoque que está estableciendo el Señor. De la naturaleza generosa de él. Sí, aquí está hablando de un sistema, Maritza. Generalmente nosotros como humanos siempre estamos preocupados por qué es lo que vamos a comer, qué es lo que vamos a vestir, y realmente cuando trabajamos para el reino eso no debería preocuparnos porque eso va con una añadidura. Es una añadidura. Y ahí compara el tema de los lirios. Los lirios, como si los lirios, con todas las riquezas de Salomón, jamás pudo vestirse como uno de los lirios del campo, y siendo una hierba, ¿verdad? Siendo parte de la hierba que nosotros podemos ver, que un día está y otro día es echado al horno. ¿Cuánto más valía tiene para el Señor nuestras vidas? Sin embargo, pasamos gran cantidad de nuestra vida desperdiciada en la preocupación de qué es lo que vamos a comer y qué nos vestirá. Aquí lo que el Señor establece es un sistema orgánico en donde la generosidad se expresa y sostiene todo lo que Él ha creado. Sí, se está entendiendo. Es lo que el Señor está aquí estableciendo. Él no está hablando propiamente de los lirios. Toma como un ejemplo los lirios del campo. ¿Sí? Los pájaros también, luego en la Escritura. Pero lo que Él está estableciendo aquí es un sistema dinámico de generosidad, donde Dios sostiene todo lo que ha nacido de Él. Sin embargo, otra vez, quisiera reiterar esto, sin embargo, gran parte de nuestra vida la enfocamos, la dedicamos precisamente a obtener algo que dentro de este diseño que Dios ha establecido es solamente una añadidura. Sí, Carlito. De hecho, lo que a mí me llama la atención de esta porción es que, por ejemplo, ni los lirios ni los pájaros, ellos están preocupados de qué van a comer, porque ellos lo que están enfocados es de desempeñar su función, o sea, porque hasta ellos tienen una función. Perfecto, qué bueno lo que traes. Es ocupando realmente, ¿no? Ajá. Es ocupando lo que tienen que hacer. Sí, ¿y qué más tienen en común los lirios y los pájaros? Que viene ese comentario de Carlitos, ¿verdad? Los lirios y los pájaros cumplen su función dentro de la naturaleza. ¿Qué tienen en común los lirios y los pájaros? Que tienen vida. Es decir, lo que Dios sostiene es la vida. Si cuanto más nosotros que somos sus hijos y que portamos su vida, no seremos sostenidos, sustentados por el Padre. Es lo que el Señor está hablando acá. Y compara, aquí no está, pero luego compara, dice, no sean ustedes como los gentiles. Cuando habla de esa palabra gentiles no es algo despectivo. Gracias. No es algo despectivo. Aquí el Señor habla del pueblo que no tiene a Dios, que no tiene una relación con Dios. Ellos viven de esa manera, pero ustedes no. ¿Sí se entiende? Está hablando de dos sistemas distintos. El sistema que Dios ha diseñado para sostener lo que nació de Él, ¿sí? Y el sistema del mundo que te enfrasca, te enfoca y hace que desperdicies la vida
yendo en pos de las añadiduras. Esto provoca una dicotomía, un pensamiento dividido, lo que estábamos hablando, pensamiento dividido, porque leemos esta palabra, pero corremos atrás de lo que creemos que nos provee el sustento. Aún leyendo esta palabra, no la entendemos. Para algunas personas, dar el diezmo es un sufrimiento, pero para los que tienen mucho, dar el diezmo, pues es una alegría. Imagínense que alguien que paga el 40% de impuestos a su nación está más feliz con Dios que le pide el 10%, pero ni con uno o con el otro estamos causando el impacto del evangelio del reino en las naciones. El diezmo nunca se centró en un porcentaje, ya lo vamos a ver. Lección número 5, el cuerpo, la expresión visible de Cristo. El paradigma del nuevo pacto, si lo podemos llamar así, el protocolo o el marco del nuevo pacto, es lo que Pablo dice a la iglesia de Corinto. Segunda de Corintios, capítulo 9 y verso 7. Segunda de Corintios, capítulo 9 y verso 7. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. ¿Sí? Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. Vamos a dedicar estos minutos a tratar este punto. Segunda de Corintios 9:7. Para nosotros entender Segunda de Corintios 9, deberíamos entender primero Segunda de Corintios 8. Usted sabe que la Escritura tiene una idea central y nunca estuvo separada por capítulos. Se separó para un mejor entendimiento, pero a veces esa separación nos saca del contexto. Y tenemos que entender a quién le está hablando el apóstol Pablo y en qué contexto, en qué situación Pablo habla acerca de la proposición del corazón. Recuerden, cada uno de como propuso el corazón, no por tristeza ni por necesidad. Debemos atender un principio escritural. ¿Quiénes saben acerca de lo que es el rema? ¿Quién sabe acerca de lo que es el rema? A ver, uno solo, a ver, Blanchi. ¿Qué es el rema? Lo entiendo como algo que se nos es revelado. Es una palabra específica, revelada, pero ¿de dónde sale esa palabra específica? Del corazón de Dios. Sí, pero sale, a ver, hay una voluntad general de Dios. Dios no tiene dos voluntades, hay un propósito eterno, ¿sí? Y hay planes que Dios tiene. Hay una voluntad general y hay una voluntad específica. El rema es un vaso de agua que usted obtiene de un gran océano. ¿Sí? El océano es el logos. El océano está descrito en la Escritura. ¿Sí? No la Biblia. La Biblia toma vida cuando el Espíritu la revela. La revelación de la Escritura, la palabra de Dios, es el logos. Pero la revelación específica de la Escritura es el rema. ¿Cuántos saben? Por ejemplo, una palabra logos, algo que está escrito a nivel general. Por ejemplo, si usted sabe que el Señor en la cruz nos ha dado libertad. ¿Cuántos saben eso? Que todo hijo de Dios ha sido libertado por medio de la obra de Cristo en la cruz. Ok, pero yo puedo tener una palabra, desde ese logo puedo tener una palabra específica para un caso específico, en un tiempo específico. Una verdad revelada que hace que una persona que está siendo atormentada o está aún con su mentalidad confusa o entenebrecida, esa palabra puede traer libertad en esa área específica. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces el rema se desprende del logos. Es una voluntad específica que se desprende de la voluntad general de Dios. Dígame que me entiende hasta ahí. ¿Está bien? Pero lo que quiero decirles es, ¿por qué tomo este ejemplo? Lo que quiero decirles es que el rema, al desprenderse del logos, jamás el rema va a contradecir el logos.
¿Estamos? Es decir, aquí Pablo dice, cada uno dé como propuso en el corazón. ¿Qué es esto? ¿Qué es la expresión de Pablo? Que en el momento que se necesite para el avance del Evangelio una propuesta en el corazón del hombre, eso jamás va a contradecir lo que ya Dios ha escrito en su palabra, lo que ya está grabado en su palabra. ¿Sí? El no entender esto hace que los hermanos, si siento doy y si no siento no doy, si siento me comprometo o si no siento no me comprometo. No, está hablando de algo específico, de una circunstancia específica en un tiempo específico, pero eso no anula lo de anterior. ¿Se entiende? Sí, vamos a explicarlo mejor. Para entender este principio, quisiera poner sobre la mesa el principio de la honra. ¿Qué es lo que dice la palabra acerca de la honra? Entre varias cosas. En el libro de Efesios, Pablo escribe y dice que los hijos deben honrar a sus padres. Y es un principio espiritual. Y este principio funciona y dice que el que honra a sus padres le irá bien, tendrá larga vida. ¿Usted lo ha leído? Sí, lo enseñamos a los hijos, ¿verdad? Debes honrar a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Ahora, ¿cuándo debe honrar el hijo al padre? ¿Cuando lo siente en el corazón? ¿Cuando lo proponga en su corazón o en todo tiempo? ¿Cuando el padre se porte bien con el hijo o en todo tiempo? ¿Sí? Pero el Espíritu me puede llevar a mí a honrar de una manera específica, en un tiempo específico, de una forma específica a mi madre o a mi padre, pero yo lo honro en todo tiempo. ¿Se está entendiendo acá? Pues Pablo, cuando está diciendo cada uno de conforme a la propuesta en su corazón, ya lo vamos a ver en el contexto, que él está hablando de algo especial, no anulando la voluntad general de Dios. Recuerden que la generosidad es en todo tiempo, no es algo en un tiempo o en una causa específica. No puedo honrar cuando sienta en mi corazón, debo honrar a mi padre en todo tiempo. Así también, no diezmamos, por el diezmo también es un principio espiritual como la honra, no diezmamos cuando el corazón siente, porque el diezmo también es un principio espiritual. Cada uno dé como propuso en el corazón. Veamos de dónde viene esto. 2 Corintios 8. Miren cómo dice el título de esta expresión. En mi versión es la ofrenda para los santos. Pablo aquí está atendiendo, ¿sí?, a una situación específica de la iglesia y él se dirige a la gente de Corinto para que se recoja una ofrenda específica para una situación específica. Miren lo que dice. Verso 1. Asimismo, hermanos, hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con grado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Estamos en 2 Corintios 8, ¿verdad? Verso 4. Pidiéndonos con muchos ruegos que le concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que así mismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Pablo aquí está señalando un principio general. Él le está diciendo que la iglesia de Macedonia primero cumplió con el Señor y luego también fue generoso con los santos. A pesar de su escasez, la iglesia de Macedonia operaba en el principio de la generosidad. ¿Se entiende? Y luego Pablo está hablando de una situación específica. Verso 12. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Porque no digo esto para que haya para otros holgura o abundancia y para otros escasez, sino para que en este tiempo
con igualdad la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco recogió no tuvo menos. Pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud para ustedes. Verso 17. Pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando muy solícito por su propia voluntad, partió para ir a vosotros. Y el verso 18 habla de lo que Pablo tiene en su corazón. Y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias, y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo que es administrado por nosotros para la gloria del Señor. Lo que está diciendo aquí Pablo es, siendo el instrumento para corresponder a la generosidad que la iglesia de Macedonia había tenido con el pueblo de Dios, Pablo le está escribiendo a los corintios que ellos deberían corresponder de la misma manera con un donativo, que cada quien dé conforme proponga en su corazón, de lo que tenga, de lo que el Señor les ha dado a administrar. ¿Se entiende? Eso es lo que está diciendo aquí Pablo. No está diciendo que la generosidad es algo esporádico cuando siento dar. No, aquí Pablo está diciendo que la generosidad que el pueblo de Dios ha expresado, que dice que Macedonia dio aunque está en escasez, los corintios deben corresponder con la misma naturaleza generosa y preparar una ofrenda especial para el pueblo de Dios. ¿Se entiende? Eso es lo que está expresando aquí el apóstol Pablo. Cada uno como propuso en el corazón, no anula el diezmo, sino que habla de una ofrenda especial. Aquí podemos ver, o quisiera que pudiéramos nosotros reconocer, que en la iglesia del Señor hay un pensamiento muy nocivo que va en contraposición o en contradirección con la generosidad de Dios. Este pensamiento, esta estructura de pensamiento, es un pecado muy nocivo para el avance del reino. 3 graves pecados que le hacen mucho daño al avance del Evangelio. Número 1, el desinterés. ¿Cómo se expresa el desinterés? No puedo. La expresión del desinterés es no puedo. Número 2, el voluntariado. El Evangelio no avanza por voluntarios. El voluntariado es cuando puedo. Y número 3 es la improvisación, es cómo puedo. Generosidad desde esa mentalidad solo es solidaridad. No puedo, cuándo puedo o cómo puedo. Este pensamiento de los hijos de Dios no ha permitido que la voluntad de Dios se manifieste en la tierra o por toda la tierra. No debemos confundir voluntariado con discipulado. Un discípulo no colabora con su Señor cuando puede o si es que puede y cómo puede. ¿Estamos ahí? ¿Hasta ahí está claro? Este es el choque que hay entre estas dos corrientes. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. Este es el choque, reglas instituidas por la ley del Antiguo Testamento versus corazón. Por lo tanto, no descalificamos el diezmo porque si no hemos aprendido a oír la propuesta del corazón, al menos damos el diezmo. ¿Se entiende la última expresión? Si no hemos aprendido a oír la propuesta del corazón, y ya vamos a entender lo que la Escritura llama propuesta del corazón, si no hemos aprendido a escuchar el rema de Dios, al menos nos dirigimos por el logos. ¿Estamos? Usted no puede decir un día,
es que, pastor, no me estoy congregando porque no siento en el corazón. O sea, yo le voy a decir, no sé en qué estás pensando, porque la Escritura declara que no es bueno que no te congregues. No necesitas escuchar una voz audible o tener un rema de parte de Dios para que seas parte de la vida del cuerpo. ¿Sí? Así también la propuesta del corazón no desplaza el diezmo, no desplaza una naturaleza generosa. ¿Se entiende? Oír la proposición del corazón no es dar como yo quiero, es dar conforme a la naturaleza de Cristo en mí, conforme a la generosidad de Dios. Ahora, quiero avanzar en esto. En el corazón, cuando estamos hablando de la propuesta del corazón, debemos entender que en el corazón, ¿sí?, pueden gobernar solo dos señores. Realmente puede gobernar solo un señor, pero hay dos señores que pudieran gobernar el corazón. Es tan fuerte el poder del dinero que el Señor mismo declara que solo pueden existir dos señores. ¿Cuáles son estos dos señores? Cristo y Mamón, o el amor al dinero. No estamos hablando de salvación. Aquí no estamos hablando de salvación, aquí estamos hablando de gobierno. Pudiera darse el caso de que una persona que ha nacido de nuevo, que es un hijo de Dios, tenga un Señor distinto a su Salvador. ¿Se entiende? Cristo no solo debería ser nuestro Salvador, sino nuestro Señor. ¿Sí? Pero dependiendo de a quién rendimos nuestro corazón, será el señorío que nos gobierne. Alguien puede haber sido salvado por el Señor Jesucristo, pero servir en su corazón a Mamón o al dinero. En su corazón Cristo es su Salvador, pero no su Señor. Aquí, dinero no debe ser tomado como moneda, sino como aquel Señor que es el dueño de la agenda, del tiempo y del esfuerzo de una persona. Cuando hablamos de Mamón como Señor, no estamos hablando del papel moneda. Estamos hablando de quien define tu agenda, tu tiempo y tu esfuerzo. ¿Sí? ¿Estamos acá? Es bueno administrar dinero, lo malo es que el dinero sea quien administre nuestra vida. Cuando el Señor gobierna nuestro corazón, el dinero sirve para liberar tiempo. El dinero como instrumento sirve para liberar el tiempo cuando el Señor es quien gobierna nuestro corazón. ¿A qué nos referimos con esto? Si un proyecto debería tomarse 20 años para que se consume esa obra, si hay recursos, ¿sí?, lo que va a demorarse 10 años podría demorarse tan solo un año. Entonces el dinero como instrumento libera tiempo. Cuando alguien entra en una deuda de una casa, por ejemplo, lo que está en juego ahí no es dinero, es tiempo. Porque cuando usted va a firmar los pagarés, usted va a firmar algo que le va a dar por 20 años. Cuando usted pasa a presentar su ofrenda y su diezmo, usted no está presentando dinero, usted está presentando tiempo, esfuerzo. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, cuando nosotros estamos hablando de un señor como Mamón, estamos hablando no de papel moneda, sino estamos hablando de alguien que puede gobernar nuestro tiempo, nuestra agenda y nuestros esfuerzos. ¿Cómo sabemos quién es el Señor que gobierna en nuestro corazón? Porque quien gobierna nuestra administración porque cuando Cristo es quien gobierna nuestra administración, o es el amor al dinero, cuando hablamos del gobierno de Cristo, nuestras decisiones nunca pueden estar sujetas al dinero. ¿Cómo podemos saber si es Mamón el que gobierna nuestro corazón o es Cristo?
Porque la decisión que tomamos es conforme a la voluntad de Dios o conforme a un presupuesto. Ahora, ¿estamos hablando en contra del presupuesto? Por supuesto que no. Usted y yo debemos tener presupuestos, pero el presupuesto jamás debe sujetar la voluntad de Dios. El presupuesto debe estar sujeto a la voluntad de Dios. Yo no sirvo al presupuesto. El presupuesto debe servir para la voluntad de Dios en nuestras vidas. No es que no debemos tener un presupuesto, pero este presupuesto debe estar sujeto a la voluntad y al propósito eterno de Dios. En caso contrario, vamos a querer sujetar la voluntad de Dios a nuestras finanzas y siempre debería funcionar al revés. Nuestras finanzas deberían estar sujetas al propósito de Dios. Nosotros no reaccionamos al presupuesto, reaccionamos a la voluntad del Señor. Si reaccionamos a la voluntad del Señor, el presupuesto reaccionará también a su voluntad. Quienes administran las finanzas, esto es importante, porque quienes administran las finanzas, ya sea en una familia, ya sea en un negocio, en una empresa, en una congregación, quienes administran, quienes están encargados de administrar las finanzas y elaborar los presupuestos, no deberían ser gente pensante con fe, o gente que piensa y tiene fe, no. Quienes administran las finanzas deberían ser gente de fe, que piensa con la mente de Cristo. Jamás una congregación debería moverse en función de un presupuesto. Siempre debe hacerlo en función de la voluntad de Dios. Si la iglesia se mueve en función de la voluntad de Dios, el presupuesto deberá ser ajustado a esa voluntad. Amén. De lo contrario, solo sería una obra de la carne y no una obra de la fe. Aquí está Génesis, que administra recursos. ¿Cuántas cosas que hacemos lo hacemos por presupuesto o por fe? Por fe. En función de la fe, el presupuesto se ajusta. Amén. Aunque no lo entendemos, pero se ajusta. Amén. Porque de lo contrario no seríamos diferentes a los del mundo. El mundo dice, no hay para esto, entonces la obra se detiene. Nosotros decimos, la obra tiene que avanzar y el presupuesto es el que se ajusta. Hemos trabajado en un cuerpo colegiado, armando presupuestos en otros ámbitos eclesiales, en donde la prioridad era el presupuesto y no la obra de Dios. Cuando esos principios están alterados, entonces lo que se edifica es una obra de la carne. Todo está en función de sostener una estructura y no de expandir un reino. Sí. Y a lo mejor eso se podría confundir con una mala administración. Claro, gracias. Y antes es lo contrario. Es todo lo contrario. Es todo lo contrario, porque no podemos decir que Dios no sabe administrar las cosas. Lo que sí podemos decir es que cada vez que el hombre pretende administrar algo, ¿sí?, lo quiebra. ¿Se entiende? Sí, hay ámbitos, oiga, no le estoy hablando a gente del mundo, estoy hablando a la iglesia. Hay ámbitos eclesiales, la iglesia, que todo gira en función de un presupuesto. Nosotros estuvimos dentro de un equipo en donde todo lo que se planificaba era en función del presupuesto de ciertos sectores. Y entonces cuando sucede esto, la iglesia es maniatada a la voluntad de gente pensante que no son gobernados por la fe. Eso nunca debe pasar. Por eso que anteriormente leímos que si es así es una obra de la carne. Es una obra de la carne. Porque lo que estás diciendo es, yo voy a avanzar en una obra que de paso es de Dios hasta donde me alcance. ¿Sí se entiende? Claro que esto choca con nuestros conceptos de administración. Por supuesto que por eso es que es de Dios, porque si fuese
del hombre sería diferente. Porque no está siendo así, es que la obra de Dios se detiene en la tierra. Porque la iglesia define todo esto en función de sostener una estructura y no del avance del reino. Entonces nos importa más levantar un edificio, nos importa más que la gente esté bien en una silla muy cómoda y tal vez con una pantalla espectacular, y todo eso es bueno, siempre y cuando no detenga el avance de la obra. ¿Sí? Y cuando entramos en esa obra de la carne, lo siguiente es la manipulación. Porque hay una obra que yo tengo que sostener, porque ya me salgo de la obra de Dios, porque es una obra de la carne, y entonces lo siguiente, para poder sostener esto, porque Dios solamente solamente Dios está comprometido a sostener lo que proviene de Él. Entonces, como no es una obra del Espíritu, sino una obra de la carne, yo tengo que utilizar la Escritura para manipular al pueblo, porque tengo que sostener un presupuesto. ¿Se entiende? Quienes administran entonces las finanzas debe ser gente de fe que piensa con la mente de Cristo. Usted se ha puesto a pensar por qué el Señor no nos dejó 12 edificios, sino nos dejó 12 discípulos. Luego completó con Pablo, ¿verdad? La caída de Judas. Pero no nos dejó 12 edificios, 12 sedes desde donde operar. ¿Estamos en contra de los edificios? No. Pero nos dejó gente, nos dejó templos del Espíritu que se reprodujeron por toda la tierra. Entonces deberían ir los recursos. ¿Hacia dónde? ¿Hacia los edificios o hacia la gente? Es un principio. Claro, pero cuando queremos trastornar el Evangelio, claro, tomo principios bíblicos y los aplico conforme a mi diseño. Entonces, claro, aplico 12 discípulos y entonces armo estructuras de crecimiento de 12. Pero todos esos recursos los aplico al edificio, a la estructura inerte. No tiene como sentido. Hago un diseño híbrido, que ya no es mitad divino o mitad humano, sino es 100% carne. ¿Sí? Estamos. Es importante, otra vez, no estamos en contra, es importante la estructura, es importante tener un lugar. ¡Wow! Gloria a Dios que tenemos este lugar. Gloria a Dios que tenemos este lugar. Y cuando sea la voluntad del Señor, tener algo más grande, gloria a Dios por eso. Pero no deberíamos enfocar el presupuesto a aquello, sino que debería ser una añadidura por el crecimiento de la vida. ¿Sí? Dios busca, la palabra dice, amado, deseo que seas prosperado en todo. Ese en todo es en todo. Si hay un área en nuestra mente que cree que Dios no quiere que prospere usted en eso, es un área que no está bajo el señorío de Cristo. Porque Dios quiere que prosperemos en todo. ¿Cuánto es todo? Todo. Pero ¿cuál es el freno? ¿O cuál es lo que no está todavía prosperado? Es el área en donde aún no es prosperada en nuestra vida. Es un área en donde el corazón aún no ha prosperado. Amado, deseo que seas prosperado todo, así como prospera tu alma. Dios busca un corazón en donde pueda gobernar, un corazón gobernable para que su propósito prospere. La voluntad de Dios es prosperarnos, tanto como su voluntad prospere en nosotros. Lo repetimos de nuevo. La voluntad de Dios es prosperarnos tanto. ¿Cuánto nos quiere Dios prosperar? ¿Cuánto? La medida de lo que Dios nos quiere prosperar es la medida que nosotros queremos que la voluntad de Dios prospere en nosotros. Dios nos quiere prosperar tanto como su voluntad prospera en nosotros. Amén. Y vamos a ir concluyendo con esto. Quiero hablarles un poco sobre
esto que viene. El paradigma del nuevo pacto no viene por dar según principios establecidos en reglas, tales como tienes que diezmar, tienes que ofrendar, o necesitas pactar, 2 días y después, o necesitas pactar, sino por haber oído la propuesta del corazón, conforme a la generosidad de Dios, que es su naturaleza en nosotros. ¿Qué significa esto y cómo se sostiene la dinámica del impacto del Evangelio en el mundo? No estamos hablando aquí del sostenimiento de la iglesia, sino del impacto del Evangelio. No está en juego el sostenimiento de la iglesia. ¿Cuántos saben que la iglesia tiene algunos años ya? Eso no está en juego. El Señor lo sostiene a la iglesia de una u otra manera, porque es suya. ¿Qué esposo? El que no provee para los de su casa, dice la palabra, que es peor que un inconverso, que un incrédulo. Si el Señor es fuerte en esa palabra para el hombre, ¿usted cree que el Señor, siendo el esposo de la iglesia, no va a sostener a su esposa? No está en juego el sostenimiento de la iglesia, Él va a sostener la iglesia. Lo que sí está en juego, por causa de la iglesia, no por el Señor de la iglesia, es el avance del Evangelio en el mundo. No estamos hablando aquí del sostenimiento de la iglesia, sino del impacto del Evangelio. Pablo dice que no hay una manera mayor de ver a Dios respaldando su proyecto del mundo. Es decir, que en el nuevo pacto no es que solo tienes que dar porque hay que dar. O sea, no es tener que dar porque hay que hacerlo, sino que tienes que dar conforme a la revelación de la naturaleza de Dios en nuestras vidas. No es una obligación que se impone, sino una naturaleza que se manifiesta. ¿Ven? Y quiero no terminar sin ver estos 2 puntos. Pablo, cuando habla a la iglesia de Filipo, dice, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. ¿En qué el Señor estaba pensando cuando estableció el diezmo y las ofrendas? Orlando. Estaba pensando en que, que cada uno que había creído en Cristo puede manifestar esa naturaleza de generosidad. Claro. Él no estaba pensando en un porcentaje, no estaba pensando en dinero, que de paso cuando Dios establece el diezmo todavía no había papel moneda circulante. No estaba pensando en aquello. Él estaba pensando en una dinámica, no en una mecánica, sino en una mecánica de actividades, sino en una dinámica orgánica de vida. Lo que él estaba pensando no es en perennizar un sistema económico, lo que él estaba pensando es preservar la vida. Pablo lo interpreta muy bien y dice, cuando fui a ustedes no estaba buscando dádivas, lo que estaba buscando es hallar en ustedes fruto, que participe en su cuenta. ¿Qué es lo que estaba buscando Pablo? No ofrendas ni diezmos de la gente. Lo que él quería hallar era fruto de la vida que él había impartido en ellos por el Evangelio. Sí, y con esto terminamos. Miren lo que quiero señalar. ¿Qué es lo que sucede cuando no lo entendemos de esa manera? Lo mismo que sucede cuando no entiendo lo profético. Lo mismo que sucede cuando no entiendo la oración. Cuando la profecía se vuelve un acto mecánico y que carece de la sustancia del Espíritu, que carece de la sustancia de Dios como amor. Entonces, ¿qué es lo que me dice la palabra en Corintios? Que el que profetiza o el que hace señales sin amor es como címbalo que retiñe. Nada es hueco. Así también, el tema del diezmo y las ofrendas, sin el entendimiento, sin la sustancia, solamente es ruido. Carece de vida, carece de sustancia. Esto es fuerte, porque la palabra dice que en mi nombre profetizaron, en mi nombre echaron fuera demonios, en mi nombre hicieron todo un sistema de culto, pero el Señor dice, nunca los conocí.
Entonces el diezmo no se trata de hacer, sino de ser. Esto es fuerte porque pudiéramos haber diezmado toda la vida y aún ser desconocidos para Dios. Porque solo era un ejercicio mecánico, tradición religiosa, y lo que no tenía la sustancia de honra al Padre. Podemos haber diezmado toda la vida y ser unos desconocidos para Dios, porque nunca se trató de hacer algo, sino de manifestar un fruto de la vida de Cristo en nosotros. Si lo que vimos fue un porcentaje y no se nos reveló la sustancia, la generosidad de Dios, entonces, aunque dimos el 10%, nunca diezmamos. ¿Se entiende? Pudiendo haber dado el 10% de todos nuestros ingresos, si no había la sustancia, la generosidad, la honra a Dios, nunca diezmamos. De tal manera que delante del 10% de nuestros ingresos y el diezmo según Dios, pudiéramos estar hablando de la misma cantidad, pero de algo totalmente diferente en cuanto a fruto. Y Dios lo que demanda de nosotros jamás es dinero, sino fruto. Para que abunden en fruto, ¿sí? Que sea tomado en su cuenta. ¿Se entiende? Bien, vamos a quedarnos ahí. Nos queda